Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, salseo de celebridades y todo lo que nos encanta comentar y analizar juntos. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta aquí. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Después de días de rumores, especulaciones y pruebas a medias, por fin tenemos material de primera mano y vamos a hablar sin tapujos sobre el supuesto derrumbe de Afra Sarıoğlu a Mert Ramazan Demir. Sí que suena fuerte, pero agárrense que tenemos mucho que desmenuzar. ¿Qué pasó realmente entre estos dos protagonistas de Yalan? ¿Hubo una discusión acalorada? ¿Se confirmaron las tensiones que veníamos intuyendo? Vamos a analizar todo, desde las últimas declaraciones hasta los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus actores turcos favoritos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos, un clic no cuesta nada y me ayudan un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos, sirvámonos un cafecito turco bien cargado y empecemos con el salseo. Para entender bien de qué estamos hablando, primero tenemos que recordar un poco el contexto. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, como muchos de ustedes saben, son los protagonistas de la exitosísima serie Yalan, también conocida como Golden Boy. Desde el principio, la química entre ellos en pantalla era innegable, y eso, inevitablemente, alimentó los rumores de un romance fuera de cámaras. Durante mucho tiempo ambos actores negaron cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las fotos que los paparazzi lograban captar en diferentes situaciones, las miradas cómplices en las entrevistas y la constante cercanía entre ellos hacían que fuera difícil creer esa versión. Recuerdo perfectamente aquella vez que fueron vistos cenando juntos en un restaurante súper romántico en Estambul, y aunque ambos afirmaban que se trataba de una simple cena entre amigos, la forma en que se miraban decía otra cosa. Esas miradas no mienten, mis chismosos. Finalmente, después de meses de especulación, la bomba explotó. Se confirmó que Afra y Mert sí estaban juntos. La noticia causó furor entre los fans de la serie, que estaban encantados de ver que su pareja favorita también era real fuera de la ficción. Durante un tiempo, todo parecía miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su relación. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos. Incluso se rumoreaba que estaban planeando irse de vacaciones juntos a las Maldivas. ¡Qué envidia! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas de comunicación, incluso se hablaba de terceras personas involucradas. Afra y Mert, sin embargo, seguían manteniendo silencio al respecto, lo que no hacía más que alimentar las especulaciones. Los insiders de la prensa rosa turca empezaron a filtrar información sobre supuestas discusiones y celos. La cosa se estaba poniendo fea. Se decía que Afra estaba celosa de la amistad de Mert con otra actriz de la serie, y que eso había generado tensiones en la relación. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el famoso derrumbe. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, hace unos días empezaron a circular vídeos y fotos en las redes sociales donde se ve a Afra y Mert discutiendo acaloradamente en lo que parece ser un lugar público. La calidad de las imágenes no es la mejor, pero se puede apreciar claramente que la situación es tensa. La cosa se puso seria. En los vídeos se ve a Afra gesticulando con las manos, con una expresión visiblemente molesta. Mert, por su parte, parece estar intentando calmarla, aunque sin mucho éxito. En un momento dado, se puede ver a Afra alejándose de Mert, como si estuviera intentando poner distancia entre ellos. Se notaba la frustración en el rostro de Afra. Parecía que estaba a punto de estallar. Y Mert, por más que intentaba, no lograba calmar la situación. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron al instante. Los fans de la pareja se dividieron entre los que creían que se trataba de una simple discusión sin importancia y los que temían lo peor. Los más alarmistas incluso empezaron a hablar de una posible ruptura definitiva. El hashtag #AfMer se volvió tendencia mundial.
Los fans estaban desesperados por saber qué estaba pasando realmente entre sus ídolos. Pero, ¿qué podemos deducir realmente de estas imágenes? En primer lugar, es importante tener en cuenta que todos los vídeos y fotos que circulan son grabados por terceros, sin el consentimiento de los implicados. Esto significa que solo vemos una pequeña parte de la historia, y es imposible saber qué fue lo que realmente desencadenó la discusión. No podemos juzgar basándonos solo en un par de vídeos borrosos. En segundo lugar, es fundamental recordar que Afra y Mert son personas como cualquier otra, y como cualquier pareja, es normal que tengan sus diferencias y que a veces discutan. El hecho de que sean famosos no los exime de tener problemas en su relación. Hasta las parejas más perfectas tienen sus altibajos. Dicho esto, también es cierto que la intensidad de la discusión que se aprecia en los vídeos parece indicar que no se trata de un simple malentendido. La expresión de Afra es de evidente enfado, y la actitud de Mert sugiere que está intentando solucionar un problema más grave. Se notaba que había algo más profundo detrás de esa discusión. No era solo un simple desacuerdo. Además, hay que tener en cuenta otros factores que podrían estar influyendo en la relación de Afra y Mert. Uno de ellos es la presión mediática a la que están sometidos constantemente. Ser una pareja tan popular implica estar siempre en el punto de mira, y eso puede generar mucho estrés y tensión. Imagínense tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes. No debe ser nada fácil. Otro factor importante es el ritmo de trabajo que llevan. Los actores de series de televisión suelen tener horarios muy exigentes, y eso puede afectar negativamente a su vida personal. Es posible que Afra y Mert estén pasando por un momento de estrés laboral, y eso se esté reflejando en su relación. Grabar una serie como Yalan debe ser agotador. Horas y horas de rodaje, ensayos, promociones. Es normal que el estrés afecte la relación. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya terceras personas involucradas. Como mencioné antes, se rumorea que Mert podría haber tenido un acercamiento con otra actriz, y eso podría haber desatado la discusión con Afra. Sin embargo, estos son solo rumores, y no hay pruebas concretas que lo confirmen. Pero ya sabemos cómo son los chismes en el mundo del espectáculo. A veces son ciertos, a veces no. Pero esperen, que aquí viene la parte más jugosa del chisme. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, la discusión no solo se debió a los celos de Afra, sino también a las diferentes prioridades que ambos tienen en este momento de sus carreras. Afra, al parecer, está enfocada en expandir sus horizontes y probar nuevos roles en diferentes proyectos, mientras que Mert estaría más interesado en consolidar su imagen como galán de telenovela. Diferentes caminos, diferentes metas. Esto obviamente habría generado fricciones y desacuerdos entre ambos. Además, se rumorea que la familia de Afra nunca estuvo del todo de acuerdo con su relación con Mert. Al parecer, la familia de Afra proviene de una familia más conservadora y tradicional, y no veían con buenos ojos el estilo de vida más relajado y bohemio de Mert. Drama familiar a la turca. Esto le añade más picante al asunto. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no podemos saber con certeza qué es lo que está pasando realmente entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Lo que sí podemos afirmar es que su relación está pasando por un momento difícil, y que la discusión que se aprecia en los vídeos es una prueba de ello. La cosa no pinta bien para Afmer. Si se trata de una simple crisis pasajera o de un problema más profundo, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí espero es que ambos sean capaces de solucionar sus diferencias y de seguir adelante, ya sea juntos o por separado. Al final, lo más importante es que sean felices. Que tomen la decisión que los haga más felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Afra y Mert? ¿Piensan que su relación tiene futuro? ¿O creen que es mejor que tomen caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para el debate y el respeto, así que por favor, mantengamos la cordialidad. Quiero leer sus teorías y predicciones. Bueno, mis queridos chismosos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Resumiendo, hemos analizado los rumores del derrumbe de Afra Sarıoğlu a Mert Ramazan Demir,
hemos visto los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales, y hemos intentado entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos actores. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. Les agradezco enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas turcos y todo el salseo que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros tenemos los mejores asientos.